muy de acuerdo con el apellido, aunque yo le decía, ¿cómo así que políticas de investigación para la educación virtual a distancia? Yo creo que eso es un apellido que no debe ir, ¿sí? Pero que lo estamos haciendo porque estamos hablando de los programas virtuales a distancia. Pero realmente la investigación es una sola. Y para los programas no puede haber diferencia entre uno y otro. Más bien el error lo cometemos nosotros cuando ofrecemos educación virtual a distancia. Porque creemos, o es un falso, yo creo que es un falso, una falsa posición en la que tenemos, o un falso supuesto, de que cuando hacemos educación a distancia no debemos de cumplir con todas las condiciones de calidad. Y ese es un problema que tenemos en general. Y por eso nosotros traemos de mucho más atrás el problema de que se cree que la educación a distancia no es de calidad, ¿sí? Y ese es un problema que tenemos de hace muchos años, mucho tiempo atrás. Ni siquiera es que lo hemos evolucionado, que eso cambie, pues no me refiero a nadie en particular, pero con lo que ha pasado en estos últimos meses, se viene viendo que todavía tienen ese falso supuesto en sus mentes de que la educación a distancia no es de calidad. ¿Y dónde recae ese supuesto y por qué cometemos ese error? Entonces, es un poco lo que vamos a mirar en la investigación. Igual vamos a ver que es la misma investigación para todos los programas, pero antes de eso yo los invito a una reflexión. Y esta es, ¿por qué creemos que si es educación a distancia, no tenemos que generar todos los espacios académicos alrededor de la educación a distancia? Entonces, eso es lo primero. Hay que generar todos los espacios académicos alrededor de la educación a distancia. Sea virtual, o sea, con lo que nosotros llamamos distancia tradicional, que lastimosamente hay veces lo convertimos en un punto solamente de centro tutorial, donde los estudiantes llegan el sábado, se encuentran con su tutor y se van, y no les generamos otros espacios académicos. Ese es un grave error, donde no debemos caer. Y es la invitación que lo va a hacer a todas las regionales, a los que nos escuchan, y es dejar de pensar que la educación a distancia se limita solamente en un encuentro tutorial de día sábado. Nosotros debemos de cumplir con todas las condiciones de calidad en la educación a distancia. Y si salgamos de la educación de condiciones de calidad, pensemos en que debemos de construir comunidades académicas. Y que no solamente debe de ser el día sábado un espacio para encontrarnos en una tutoría y encontrarnos con el tutor, sino que alrededor de ese encuentro el día sábado debemos generar otras opciones. Otras opciones como cuáles, como las que hemos venido trabajando. Por ejemplo, las charlas, las conferencias, ¿sí? Que ya tenemos entonces todo el plano, aquí Pablo, ¿cómo le llama su ciclo de conferencias? Entonces todo el ciclo de conferencias de psicología. Entonces el estudiante sabe que no solamente viene un encuentro tutorial, sino que empieza a desarrollar otros espacios. Entonces todas las otras condiciones, todas las otras razones de ser de un programa académico se deben desarrollar. Entonces, ¿por qué solamente decir que el estudiante viene el sábado a una tutoría? Que el estudiante a distancia no tiene tiempo para hacer investigación, que no tiene tiempo para hacer bienestar, que no tiene tiempo para hacer proyección social. Eso es un error. Eso es un error. Tan error es, que los mismos estudiantes, cuando se encuentran otro medio académico, entonces ellos empiezan a decir, yo pensé que esto era fácil, esto está muy difícil, yo creí que la distancia era más sencilla, que no me tocaba hacer tanto. Los mismos estudiantes lo manifiestan. Cuando nos vamos a hacer, por ejemplo, los estados de deserción, porque hay deserción, porque los muchachos no regresan, y les llamamos y preguntamos, y parte de ello es eso, que ellos pensaron que ellos venían a ganarse un título fácil, y discúlpenme que yo se lo digo. Ellos pensaron que no había que hacer nada, que ellos venían aquí y por venir ya le íbamos a colocar nota, y por venir ya iban a ganar. Y eso es lo que tiene que trascender, tiene que cambiar. Entonces, aquí aunque voy a hablar solamente de investigación, quería manejar ese espacio, de que no solamente venimos a eso. Entonces también ellos vienen a investigar cómo generamos la cultura de la investigación en los estudiantes. Cómo los invitamos a ser parte de los procesos de investigación. Entonces vamos a otro lado, y es qué tipo de universidad somos nosotros. ¿Cómo nos hemos definido? Nosotros nos hemos definido como una universidad de docencia. Pero el hecho de que nos definamos como una universidad de docencia no implica que no hagamos investigación. Y nosotros hacemos investigación. Estamos centrados en la docencia, que es la razón de ser, pero tenemos que hacer investigación. Y hacemos investigación.
y le apostamos a la investigación. Es muy difícil, es muy difícil. ¿No? Es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque nos falta esa cultura de indagar, de buscar, de querer hacer otras cosas, de sacar el tiempo, de cómo nosotros empezamos a crear esa cultura de investigación. Yo estoy convencida que si nosotros hiciéramos el programa, el modelo educativo o el modelo de educación virtual a distancia como es, nosotros estaríamos formando investigadores. Porque si mandáramos al chico, mira, aquí tiene su texto, lee, busque, mire las bases de datos que hay en la biblioteca. Vamos en ellos generando esa cultura de la búsqueda, de trascender más allá del Google, porque todo va a Google, ¿sí? Y nosotros aquí en Unimundo tenemos cantidad de bases de datos. Pero entonces ahí viene el otro lado. La primera pregunta es, nosotros como docentes, ¿conocemos las bases de datos que tienen Unimundo? ¿Sabemos cómo ingresar a ellos? ¿Qué información tienen ellos? Eso es lo que tenemos nosotros que trascender un poco. O sea, ¿cómo vamos a exigir si nosotros tampoco nos hemos formado en ese proceso? Entonces, es un poco la reflexión. Y yo aquí lo que les voy a contar es qué dice la política. Eso así como, ese es el título. Pero política de investigación en la educación virtual a distancia en Colombia no existe. O sea, no hay unas que digan con apellido que son para virtual a distancia. Y yo lo comparto. La investigación es una sola. Y no tiene que diferenciarse. Que utilicemos otros medios, una mediación, que utilicemos la tecnología como mediación para hacer investigación, puede ser una diferencia, aunque yo creo que la presencialidad también debe ser. O sea, no es una exclusividad el uso de las tecnologías para la educación virtual a distancia. Por eso, aunque deje el título, la investigación para los programas es una sola. Y más aún, en las políticas de calidad, en las condiciones de calidad de los Ministerio de Educación en el 1295, en los factores de calidad del CNA para acreditación de programas, no se hace diferencia. Y tiene que ser una sola. Tenemos que demostrar que hacemos investigación en los programas. Que hacemos una mediación, nosotros podemos hacerlo, pero tenemos que hacer investigación en los programas. Me dicen cuando estemos listos. Bueno, entonces sigamos. Miremos un poco entonces la generalidad de la investigación para los programas y pensemos entre todos cómo yo podría bajarlo o ajustarlo a la educación a distancia si es que se requiere. Pero ¿por qué tendría que requerirse? Por el manejo de los tiempos, de pronto. Por cómo me comunico en la virtualidad con los estudiantes que no puedo ver toda la semana a reunirlos en el grupo presencialmente. Entonces, ¿cómo genero un fondo? Ahora les digo, más es la mediación o el uso de las tecnologías que las mismas políticas como tal, porque las políticas deben de ser las mismas. Bueno, aquí es algo de la ley 30, ¿sí? Dicen que se debe trabajar por la creación del desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas las formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país. Entonces, la misma ley 30 no hace diferenciación. O sea, yo nos dice, esto es para uno y esto es para otro. Es para todos. ¿Sí? Vamos a promover por la educación, por la investigación en todos los programas. Si vamos al 1295 y a la ley 1188, lo que nos dicen es que la investigación es una condición institucional que tenemos que cumplir. Nos dicen, ¿cómo vamos a hacer investigación en el programa? Entonces nosotros, ¿cómo empezamos? Desde arriba. ¿Cómo se hace investigación en el sistema? Y a partir de cómo hacemos investigación en el sistema, ¿cómo la vamos bajando al programa? ¿Cómo hacemos investigación en los programas? Este documento que vamos a trabajar es un documento que se hizo de lineamientos de calidad para la educación superior, donde se cogió el 1295 y lo que se hizo fue ir bajando cada una de las condiciones de calidad y definir qué se requiere en investigación para un programa nuevo y qué se requiere en investigación para una renovación del registro calificado. ¿Y por qué hace esa diferencia? Porque nosotros cometemos el grave error que después de 7 años pedimos renovación del registro calificado y no hemos evolucionado nada en investigación. Y volvemos a presentarnos como si fueran las condiciones iniciales. Y han pasado 7 años. Para Uniminuto virtual y a distancia no van a existir renovaciones, ya el equipo lo sabe, ya lo he dicho en diferentes escenarios. Luego, cuando nosotros nos preparemos, nos vamos a preparar es para acreditación del programa.
Luego las condiciones de calidad van a cambiar por factores. Y vamos a trabajar es con el factor de investigación. Y vamos a cumplir es con las condiciones de calidad de acreditación. Pero vamos a hacer un recorrido y vamos a pensar qué tenemos nosotros de esto y qué no hemos hecho después de 2, 3 años largos de trabajo. ¿Qué es lo que nos pide el gobierno? Sus lineamientos de política y nosotros qué hemos hecho. Entonces, esto no solamente nos toca como sede principal, digamos, en virtual y distancia del desarrollo de los programas, porque cuando nosotros pidamos acreditación y renovación de registro, tenemos que acudir a todo el país. Entonces, yo les pido que vayan mirando y vayan pensando, digan, ¿yo he hecho esto? Yo no lo he hecho. Si no lo he hecho, ¿cómo lo puedo hacer? Para mi programa, para mi sede, ¿cómo avanzo un poco en eso? Porque cuando me empiecen a pedir resultados, vamos a quedar las evidencias. ¿Dónde está? ¿Cómo la vamos a trabajar? ¿Podemos verla completa o no la puedo ver completa? ¿No? Bueno, entonces, vamos a ir mirando los aspectos de calidad de verificación cuando es un programa nuevo. ¿Qué tiene de diferencia esto con el 1295 en el documento que yo tuve oportunidad de trabajar con otro equipo? Que lo fuimos bajando a la minucia. El 1295 dice tal cosa, lo generaliza. Nosotros, punto a punto, lo fuimos bajando y fuimos bajando cuál es la evidencia para cada uno de ellos. Entonces, miremos que un aspecto de calidad es la existencia de una política institucional de fomento a la investigación, a la innovación y a la creación artística. Entonces me dice, un documento institucional, aquí existe, ¿lo conocemos? ¿Usted conoce el documento de investigación de Uniminuto? ¿Cuáles son las políticas y los lineamientos? Entonces uno le puede decir, ah sí, aquí hay un documento, lo puede evidenciar, pero solamente es que exista el documento o que nosotros lo conozcamos y lo coloquemos en práctica, porque es importante colocarlo en práctica, llevarlo a la práctica. Entonces dice que fomente la investigación según el carácter, mírenlo bien que está aquí definido, dice, según el carácter de la IES y el nivel de programa, porque el carácter de la IES a qué hace referencia, si es una institución técnica y tecnológica, si es una institución universitaria, si es una universidad, y dice, y el nivel del programa, porque el nivel del programa, técnico profesional, tecnológico, universitario, posgrados, que es diferente entonces especialización, maestría, doctorado, o sea, el documento que fomente la investigación en cada uno de esos niveles. Vamos a ver qué pasa cuando yo voy a una renovación o cuando voy a una acreditación. Después dice, existencia de una dependencia o área responsable de la política de investigación, la innovación y la creación artística. Disponibilidad de personas en áreas dependientes. ¿Qué viene haciendo en Uniminuto? Casi, por decir, no decir, todas las sedes tienen o una dirección de investigación o tienen una coordinación de investigación. Y los que no están en proceso de creación. Pero va más allá, en el sistema tenemos una dirección general de investigación que depende de la Vicerrectoría General Académica. A la vez, cada sede, según su nivel de desarrollo, o tiene director de investigaciones o tiene coordinador de investigaciones. Y alrededor de cada uno de ellos empieza a generar una estructura. Entonces, en algunas sedes más consolidadas ya existen docentes investigadores, existen coordinadores de investigación en cada uno de los programas. ¿Cuándo se va dando eso? Porque aquí hay veces uno dice, pero es que yo no lo tengo. A medida que la sede se va desarrollando y va construyendo procesos, va creciendo, va madurando y va fortaleciendo procesos. Entonces, es importante tener una dependencia encargada de generar, de trabajar y de gestionar la investigación. Ah, ya la tenemos. Hoy la tenemos para el nuevo, pero en 7 años, ¿qué vamos a decir? Es que tengo la unidad. Ya en 7 años tenemos que mostrar ¿qué? Productos. Tenemos que mostrar desarrollos. Después dice que proyectos de investigación y de innovación, cuadros con información sobre los grupos de investigación, innovación o creación artística. Y ustedes me van a decir, y cuando no tienen nada de eso, porque la IES es nueva, porque eso también aplica para las IES nuevas, ¿no? Una institución de educación superior nueva. Eso, cuando no existe eso, usted tiene que tener todo un plan de desarrollo para la investigación y tiene que decir cómo año a año va a ir desarrollando la investigación. Entonces, ¿qué tiene primero? Entonces uno hace un plan y dice, bueno, cuando tenga aprobado, el primer año monto la oficina.
el segundo año este proyecto, el tercer año. O sea, cuando uno presenta un programa nuevo, no tiene necesidad de tener todo desarrollado. Uno puede presentar planes de desarrollo de la investigación. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Aquí lo hicimos cuando presentamos salud ocupacional, ¿sí? Administración financiera, que son programas que no existían en la institución. Pero bueno, teníamos un soporte que era la historia y todo lo que viene haciendo la universidad en investigación que nos soportó los programas como tal. ¿Podemos correrlo otra vez para ponerlo en completo? Bueno, ahí queda muy bien. Disposición de recursos físicos y personal, documento con descripción de la infraestructura que dispone la IES para la investigación, innovación y creación artística. Miremos un poco eso, porque entonces, si lo llevamos a la virtualidad de la distancia, ahí podemos utilizar muchas cosas, porque ahí no podríamos justificar que mucha de la infraestructura no tiene que ser física, sino que puede ser tecnológica, como lo que estamos haciendo hoy por medio de las redes, por Renata o por videoconferencia. Uno dice, es que hacemos grandes eventos, pero no necesitamos grandes salones, sino que nos podemos comunicar por medio de las tecnologías. Podríamos decir que también necesitamos infraestructura para investigación. Entonces ahí están los simuladores, los laboratorios, que es, hago ahí comillas y los invito a que conozcan los laboratorios que estamos manejando. Entonces, por ejemplo, que tenemos el laboratorio de psicología. En el laboratorio de psicología, ¿cómo podemos generar nuevos productos? ¿Cómo podemos investigar a través de ese laboratorio que tenemos? ¿Cómo podemos generar nuevas prácticas? O sea, lo que quiero decir ahí es que cuando hablamos de infraestructura, no solamente vamos a hablar de espacios físicos, sino que también podemos hablar del uso de las tecnologías, de los simuladores, de los laboratorios virtuales. Esto es muy importante, asignación presupuestal. Informe de ejecución presupuestal de proyectos, actividades de investigación científica y creación artística correspondiente a los últimos años, 5 años. Con un agravante, que aquí yo siempre lo menciono, que a veces tenemos los recursos y no nos los gastamos, porque somos muy malos para proyectarnos. Entonces asignamos los recursos o salen las convocatorias y no escribimos los proyectos para participar en las convocatorias. Entonces nos toca a nivel del sistema estar más pendiente de cuáles son las convocatorias, cuáles son los requisitos y escribir. Y hay otro más, que yo digo que en mi minuto hay de asignación presupuestal, que invito a todo el país a que lo revise y que yo creo que muy pocos lo han mirado, y es una resolución que se hizo a la par del reglamento del profesorado, donde están los incentivos por producción académica. Entonces, en esa resolución, que voy a hacérselas llegar, porque está en internet, pero también se las hago llegar, está, por ejemplo, todos los beneficios económicos que hay cuando usted realiza procesos de investigación, cuando hace publicaciones. Está, por ejemplo, que si usted publica en una revista indexada, le asignan tantos salarios mínimos. En este momento no me atrevo a decir cuántos son, pero creo que si es un artículo en una revista indexada tipo A, creo que son 5 o 6 o más, creo que es más salarios mínimos que le dan, ¿sí? Si publica un capítulo en un libro de los que estamos haciendo a la medida, también tiene un recurso. Si presenta una conferencia que está registrada, que tiene publicación, también tiene un incentivo. Si se presenta exposiciones arbitradas, también tiene un incentivo. Si ustedes revisan esa resolución nos muestra cantidad de incentivos para los procesos de investigación. A veces uno oye por ahí o ve las encuestas que hicimos de satisfacción para los procesos de acreditación institucional, que no hay incentivos. Entonces digo, o no hemos buscado dónde están esos incentivos, pero sí existen incentivos para la investigación. El año pasado, y lo digo en un minuto virtual a distancia, tuvimos que devolver casi 300 millones de pesos, y de los cuales estaban designados 100 millones de pesos para investigación, porque no nos los gastamos. ¿Y por qué no nos los gastamos? Porque hay que hacer proyectos, y los proyectos se les asignan recursos. Luego, esos proyectos tienen unos resultados, y esos resultados tienen una retribución. Pero si no escribimos, no podemos desarrollar o no podemos ejecutar nuestras asignaciones presupuestarias. Entonces invito a todo el país que le pregunte a sus rectorías por las asignaciones presupuestales para investigación.
Información institucional sobre resultados de la investigación e innovación, creación artística y desarrollo. Entonces, según el tipo, informes de investigación, innovación, listados de artículos, imagínense, vamos a ver cuántos listados de artículos en revistas indexadas, cuántos artículos tenemos nosotros en ese listado. Libros, capítulos de libros, patentes, innovación pedagógica, todo lo que tiene que ver con el PI, información y asesoría, consultoría, producción y creación artística, todos los listados, toda la información que deberíamos tener en investigación sobre lo que hacemos en el día a día. Más aún, ahí es muy sencillo hacerlo, yo siempre insisto que es sencillo, y ahí viene que es que como queremos generar cosas que, como inventar y no innovar, y no escribir sobre lo que hacemos en el día a día, nosotros podríamos tener muchos artículos en revistas indexadas, podríamos tener muchas publicaciones, solamente escribiendo lo que hacemos en el día a día. Hay un proyecto que todavía no lo puedo haber escrito, que es el proyecto que tenemos con madres comunitarias, yo creo que ya vamos para el tercer año. Hicimos un ejercicio, les voy a dar este ejemplo para que vean cómo uno podría tener artículos bien documentados y podríamos publicarlos si solamente nos sentáramos a escribir. Y voy a tomar el ejemplo de las madres comunitarias, tanto en Bogotá como en Bucaramanga, como en Neiva. Iniciamos un proceso, con Bello también me dicen aquí, un proceso que es de profesionalización de las madres comunitarias. Y tomamos todo lo que esas madres comunitarias han estudiado, porque estudian, las forman mucho, ¿no? Entonces, el SENA, el bienestar familiar, las cajas de compensación, les dan cursitos, les dan diplomados, les dan formación en técnicos profesionales. Y nosotros decidimos que íbamos a valorar toda esa formación y las íbamos a recibir. En un minuto nos íbamos a ver 1 o 2 semestres y aquí las íbamos a profesionalizar. Desde el solo hecho del proceso de evaluar la información con que ya viene, ya estamos haciendo un proceso de investigación. Estamos indagando, estamos sistematizando información, recopilando información, analizando información, pero no lo documentamos. Después la recibimos. Si solamente documentáramos el día a día de cada una ya al llegar el sábado aquí en la tarde, o a cada una de las sedes, lo que ellas vivieron emocionalmente, porque nunca pensaron estar en una universidad. Todo el proceso que tuvimos que realizar para poder que ellas entendieran y trabajaran la tecnología. Todos los planes estratégicos y acciones que realizamos al interior de la universidad para poderlas atender. Y si hoy evaluáramos lo que ellas están haciendo con lo que han aprendido en el aula, porque ellas han llevado eso a sus casas comunitarias, ya tendríamos todo un artículo de investigación. Estoy dando un ejemplo de muchas cosas que hacemos pero que no escribimos. Vamos más allá, llegamos a las regiones. Cuando llegamos a regiones apartadas del país, como tantas de las que yo sé que llegan a Mocoa, a Mitú. Mitú ha evolucionado, por ejemplo, Mitú es una de los centros regionales, esos son seres que ya tienen procesos de investigación adelantados. ¿Y qué está haciendo? Está escribiendo sobre lo que vive, ¿sí? Sobre toda su tradición está escribiendo sobre la diversidad de la vegetación que ellos tienen. O sea, es escribir sobre lo que yo tengo en el día a día. Cuando llegamos a unas regiones y Uniminuto tiene esa bendición y abre una sede y en un momento tiene 1000, 2000 estudiantes y la gente cree en Uniminuto y llega a Uniminuto, ¿por qué no escribir por qué llegaron a Uniminuto? ¿Cómo lo hacen? O sea, es sobre el día a día de lo que hacemos que nosotros podemos construir este factor, esta característica o esta condición que está aquí de evidencia, lo que hacemos en el día a día. ¿Cómo hoy Uniminuto tiene 135 ICBNs y todo el proceso para llegar a esas publicaciones que no fue nada fácil? ¿Cómo hoy hemos desarrollado 38 programas virtuales a distancia? ¿Cómo fue ese proceso? Es solamente escribir, es solamente decir, ¿cómo hace 4 años? Sí, creo que fueron 4 años, me paré en un salón de estos y dije, ningún PCP sirve. Volvemos y empezamos. Eso no es parte de crear, de innovar. ¿Por qué? Porque damos muchos PCP que eran para presencial y íbamos para distancia. Sacar 38 registros sin ninguno negado, algo tiene que haber. Esas cosas las comento porque son ejemplos de lo que muchos de nosotros podíamos sentarnos a pensar en investigación. O por qué no recordar la ponencia del doctor García Careto en diciembre, en nuestro evento anual, donde él nos mostraba unos pantallazos y decía, y eso es para un proceso para investigación. Y eran cosas muy pequeñas, y eso da para otro proceso de investigación. O sea, hay muchas cosas
que debíamos de mirar a nuestro alrededor, de estar en esta eterna búsqueda de cómo podemos hacer investigación. Documentarlo. Yo sé que lo más difícil para nosotros es escribir, pero debíamos de empezar a documentar. Poco a poco podríamos llegar a tener un listado muy grande de estos puntos que aquí nos presentan. Sigamos. Miren ahora, para renovación, ¿sí? Aquí ya está separadito, pero miren ahora en todo eso, ¿qué deberíamos de tener en 7 años? ¿O qué deberíamos de tener para un proceso de acreditación del programa? Y nos están quedando ya poco, ya muchos llevamos 3, nos faltan 3, 4 más, pero con 4 cohortes ya podemos ir a acreditación del programa. El próximo año tenemos la cuarta cohorte. Ahora pensemos, ¿será que nos podemos presentar a acreditación del programa? ¿O será que podemos pedir una renovación? Miren todo lo que piden. Miren todo lo que piden. Entonces, yo tengo maestría, me quedan como 2 años para renovar maestría. Y ya estamos mirando, oiga, ¿tendremos todo eso? La política la tenemos, de estímulos a la investigación y creación. Tenemos productos de nuevo conocimiento. Uy, miren, productos de nuevo conocimiento. Tenemos patentes, registros de propiedad, modelos de utilidad. Artículos en revistas indexadas, libros y resultados de investigación, tesis de maestría o doctorado, eventos académicos o divulgación, ahí podemos ir sumando un poquito. Producción y creación artística desarrollada en la IE según la metodología, oigan aquí ya, producción y creación artística desarrollada en la IE según la metodología modalidad definidas por ella en el programa de renovación. Grupos de investigación y categoría, o sea, categorizados. Tendremos planes para la maestría, para la renovación. Nos falta mucho todavía. Hay que hacer camino, por eso es importante ir mirando esas políticas a ver qué es lo que nos piden. Y no acordarnos 10 meses antes cuando hay que renovar. Porque en 10 meses no hacemos nada ya. Yo siempre les insisto a ellos, hay que ir construyendo, hay que ir construyendo. Que cuando nos toque la acreditación, lo más aquí está, ir sumando, porque todo lo hemos hecho. Por eso tenemos que estar mirando día a día esas políticas. Miremos los nuestros, los profesionales universitarios. Hemos fomentado el espíritu de la investigación formativa, la interacción con el medio. Aquí hemos evolucionado mucho, pero no solamente es crear, es producir. Entonces nos dicen semilleros o grupos de interés en investigación, innovación y creación artística. Esto aquí me gusta y eso lo tomó mucho el CNA, lo de creación artística, porque cuando referido a los artistas más que todo, ellos hacen obras. Entonces, ¿y estas obras cómo las presenta uno? Entonces, por eso ellos agregaron mucho lo de creación artística. Pero yo creo que la creación artística nos sirve a todos. Nos sirve hasta a los de comunicación social, los licenciados, ¿sí? Que sean capaces de hacer cosas diferentes para el trabajo con los niños. En los aspectos curriculares que favorecen la investigación, innovación y producción artística, cursos, seminarios, pasantías que favorezcan el desarrollo y el espíritu investigativo, capacidad de innovar o la creación artística de los estudiantes, todo lo relacionado con eso. Mira, ahí la creación artística nos sirve lo lúdico que hace, lo que hacen en la feria lúdica, ellas vienen y hacen creaciones y hacen montaje, nos sirve lo de emprendimiento. Esa parte, ¿cómo vamos a ir? ¿Cuántos están vinculados? Yo creo que si lo hiciéramos desde el modelo educativo sería muy sencillo, porque el modelo educativo tiene que el libro, que la guía, que escriban el aula, el problema es seguir. Pero sería, yo creo que hasta muy buenos lectores. Si lo hiciéramos leer por lo menos el libro que necesitamos, hasta eso tendríamos de ganancia. Hiciéramos análisis con las lecturas, todo un proceso de trabajo con ese libro, tendríamos ganancia en este proceso de investigación. Y tenemos muchos técnicos profesionales y tecnólogos que vamos a renovar también. Pero mire lo que nos dice proyectos con el sector productivo, creación de grupos de interés, fortalecimiento de escenarios de trabajo, todo dirigido con talleres y laboratorios, porque es diferente trabajar la investigación con un técnico y un tecnólogo. Ejecución de trabajos de intervención, todo lo que tiene que ver adaptación con la tecnología. Y si uno hace un alto aquí en el camino, uno dice, ¿qué hemos hecho y qué no hemos hecho? ¿Qué estamos trabajando? Pero bueno, pareciera que esto solamente es para cumplir con la institución. Ahora, devuélvanlo al nivel profesional. No nos suma a nosotros en la hoja de vida
tener un capítulo de libro. Y con la facilidad que tenemos en Uniminuto Virtual, que hacemos libros a la medida, yo le digo a Sol, vale, vamos a sacarnos, Sol, hago un concurso a ver si con Platica participamos. De quién escribe capítulos de libro y los pagamos, a ver si así por lo menos lo suman a la hoja de vida, pero nosotros también sumamos a esa lista. No crean que esto es día gratis. Eso es lo que yo quiero irle sumando a esa lista. Y la convocatoria es nacional, no solamente para UE de Bogotá, sino para el resto del país. Una convocatoria donde se va a pagar a los mejores capítulos del libro, ¿no? Porque entonces decimos, es que tal libro no me gusta, este libro no tiene, escríbalo lo que a usted le guste, para que usted enseñe como a usted le guste. Entonces vamos a hacer una convocatoria, a ver si logramos en esos libros hechos a la medida tener capítulos de libros de profesores Uniminuto. Vamos a hacer convocatoria. También vamos a hacer convocatoria para artículos en revistas. Ya todos sé que necesitamos un incentivo. Pues vamos a ver si así es, vamos a ver si esta es la realidad, vamos a investigar, vamos a ponerlo en práctica, vamos a colocarle recursos a todos los que participen, a los que ganen, a ver si estas listicas empiezan a crecer, a ver si publicamos. ¿Qué tiene un libro? Es que hay que escribir un libro, pues hay que sacarle tiempo. Entonces quedamos también con Sol de hacer unos talleres de cómo escribir, porque a veces tenemos muchas ideas, pero cuando nos sentamos a escribir, puede pasar una mañana y la hoja la miramos, y va a medio capítulo, y vuelve y uno la mira, y para dónde le hago, y uno tiene todas las ideas, pero no puede colocarlas en el papel, le cuesta trabajo. Cuando ayudé a escribir esto, yo escribí varias partes de este texto, tuve que liberarme de algo que era lo más duro, y era pensar quién lo iba a leer, porque cuando uno piensa quién lo va a leer, entonces uno no escribe porque uno está más pensando en el otro, y qué va a opinar de lo que yo escribo que de lo que estoy escribiendo. Entonces después dije, perdónenme, ¿qué carajo? Que yo escribo, ya verán ellos lo que piensan, ¿sí? Le toca a uno liberarse, esto es lo primero. Lo otro que aprendí con mi maestro, que es el profesor Ramón Ferreiro, hoy mi asesor de tesis de grado, doctorado, es que uno tiene que hacer un listadito de lo que quiere escribir antes de ponerse a escribir. Entonces ir haciendo un cuadernillo, yo le digo, ¿cómo haces tú para escribir tantos libros? Y se va a enojar conmigo que estoy contando las técnicas, pero me parece que no. A él le gusta que todo el mundo aprenda. Y coge un cuadernito y escribe como el orden de lo que quieres y ve buscando, porque uno se sienta entonces con el papel en blanco en el computador y no escribe. Pero si uno tiene una rutica a mano todavía, y bueno, este puntico, yo quiero que diga esto, y le va buscando uno, y así uno va saliendo un poco. Pero la invitación a que este es el que yo creo que más nos interesa en este momento es, oiga, miremos qué requerimos para acreditación, qué requerimos para renovación. Y yo les digo eso en beneficio de la institución, ahora los devuelvo. Todo eso le suma a su hoja de vida. Todo eso le suma. Diga, tan chévere, le suma Uniminuto, me van a pagar y lo pongo en mi hoja de vida, oiga, todo es gana, ¿no? Los invito a eso. Los invito a que sumemos a nuestra hoja de vida profesional. Esto cuando el papá le decía a uno que usted para hacerse realizado tiene que tener siempre un árbol y escriba un libro, escríbalo, ok, ¿cómo? Escriba un capítulo, un artículo. Solamente escriba lo que usted hace en el diario vivir. Usted coja una revista indexada, haga el ejercicio, coja un artículo de revista indexada y usted dice, pero esto, lo que han hecho es documentar todo lo que hacen. Y tal día no sé qué, y tal porcentaje no sé qué, y tal pensó, y van documentando, con una línea, con un patrón claro establecido, pero es una documentación. Si usted coge el día a día, si usted cogiera un grupo de estudiantes y mirara cómo lo recibe y de dónde llega y lo escribe, ya ahí tiene un artículo. ¿Cómo lo recibió? ¿Qué competencias tenía? En algo específico que tiene que ser muy puntual. Muy puntual. ¿Y cómo lo entrega? Ya tendría su primer artículo. Entonces, hay veces uno dice que es muy complejo, pero he aprendido con los americanos ahora estudiando el doctorado que hay que ser pragmático. Y no hay que buscar lo complejo, hay que buscar lo simple, lo sencillo. Ellos buscan en el día a día, por eso escriben. Alguien me dice, ay, pero miren, claro, nosotros aquí somos todos, ay, hay que escribir, y el autor, y quién dijo, y yo allá, es rapidito, van escribiendo, van buscando, pero aquí hacemos más énfasis en la teoría, pero ya sacan más patentes. Ellos serán pragmáticos, harán las cosas de otra manera, pero tienen más patentes, más investigación, escriben más,
de otra manera de ver las cosas, desde lo más sencillo, desde lo más simple. Aquí no tiene el titulito, pero entonces aquí ya estamos hablando, no me voy a centrar ahí, queda, es un poco del factor de investigación y creación artística que ya nos pone ese nivel, ¿sí? Y ese es mucho más exigente. Y ese habla de unas características, que no me voy a mirar esas características. Entonces dice, de acuerdo con lo definido en el proyecto institucional y las políticas institucionales en materia investigativa, el programa cuenta con un núcleo de profesores al cual se le garantiza tiempo significativo dedicado a la investigación y a la creación artística y cultural relacionadas con el programa. Y aquí empiezan una cantidad de actividades que están relacionadas con la docencia. Entonces, ahí viene otro dilema, que también los invito a analizar y a reflexionar. Entonces me dicen, docente investigador. Da clases, pero es docente investigador. Pero termina el periodo y uno dice, ¿y el producto de este periodo? Pero si le dimos todo el tiempo para investigar, pero no hay producto. Entonces, los invito también a que hagan otra reflexión del otro lado. Se asignan los tiempos, se asignan los recursos, pero ¿qué espera uno con esos tiempos y esos recursos? ¿Productos? Productos. Claro, no es el producto de investigación, yo lo tengo claro porque en un semestre o en un periodo uno no tiene ya la investigación lista, pero ¿qué espera uno? Avances. Avances. Entonces llega el momento en que uno dice, oye, ¿qué necesitamos? ¿Qué tiempo asignamos? ¿Qué proyecto asignamos? Entonces por eso se toman decisiones como que un medio tiempo solamente haga docencia, que si se quiere hacer investigación, se le paga el proyecto por aparte. Pero el tiempo completo, si habrán tiempos completos que tengan 2 o 3, siempre tienen que haber docencia, pero que el mayor tiempo esté dedicado a la investigación. ¿Qué le pedimos al final de cada periodo? Un avance. Yo sé que la investigación no va a estar lista, pero sí que haya un avance a la investigación. Así uno puede decir que cumple con esa característica, que hay docentes dedicados a la investigación y todo el sistema Uniminuto viene trabajando en esa parte. La otra característica es, el programa promueve la capacidad de indagación, búsqueda y la formación de un espíritu investigativo, innovativo y creativo que favorece al estudiante una aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área del conocimiento del programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de problemas de conocimiento y alternativas de solución. Viene la otra parte, y nosotros cómo promovemos la investigación en los estudiantes. ¿Cómo la promovemos? ¿Qué hacemos para que ellos investiguen? La experiencia que yo vivo los sábados en especialización. Yo coloco al final un ensayo. Les digo, el ensayo tiene que tener 3 paginitas en Arial, espacio tal, todas las condiciones. Y cuando yo reviso el ensayo, no cumple, ni siquiera leyeron las condiciones, las indicaciones. Y que tenga norma. ¿Y por qué hago ese comentario? Porque es que yo lo recibo de último. O sea, antes de que yo lo recibiera, pasaron un resto de mis compañeros. Un resto de mis compañeros. Entonces uno dice, ¿y qué pasó? Porque esta formulación de problemas, de la capacidad, debe ser una constante en el proceso que nosotros hacemos en el aula. No debe ser un punto final. Cada trabajo que nosotros que tengamos con los muchachos, asignemos a los muchachos, debe de siempre buscar eso. Si lo hiciéramos así, yo creo que el proceso final sería muy, pero muy bueno. El mínimo trabajito que nosotros les asignemos, el ensayito de la clase, de la semana, si lo hacemos buscar, indagar, que resuelvan un problema, que cumpla con unas normas, por lo menos unas mínimas normas. Ah, pues, ¿y eso qué es? Y se van a graduar. Entonces, esa reflexión es la que tenemos que hacer frente a estos lineamientos. Que no sea el cumplir por cumplir una característica que dice que sea innovador, creativo, sino que se vuelva el diario vivir de nosotros. Eso es como la cultura de la calidad. La cultura de la calidad no puede ser por el momento cuando aparece nuevamente, nos van a visitar para certificación, o cuando van a llegar los pares. La cultura de la investigación debe ser un diario vivir. Ah, que es que nuestro país, que es que, sí, que es que hay un mundo. ¿Sí? Porque claro, es una cultura. Pero ¿por qué no rompemos con esos que es que?
¿Y por qué no tratamos de hacer las cosas diferentes? Que ese muchacho sea más creativo, más innovador, que se preocupe. ¿Sabe cuándo se preocupa más por hacer las cosas bien? Cuando sabe que hay una retroalimentación, cuando sabe que hay una evaluación sana, cuando sabe que con ella crece. Entonces, este proceso de investigación, que hay políticas y normas, si ustedes la miran, ¿será que son específicas para un programa para otro? No. Son iguales para presencial, para distancia. Por eso no creo que existan las políticas de virtual y distancia para investigación. ¿Cómo las hago? Sí, de pronto eso sí debe existir. O sea, ¿cómo yo lo puedo desarrollar con estudiantes que vienen menos tiempo, con estudiantes que trabajan todos los días, con estudiantes que algunas veces nunca voy a ver, como en la maestría? Pero presentan al final su trabajo de grado y lo sustentan virtualmente. O sea, para hacer investigación hay que romper el paradigma de que tengo que tenerlo frente a frente. Para hacer investigación, yo puedo utilizar todos los medios y eso se refiere a que lo bajo una política de investigación para educación virtual y a distancia. Es como los enamoro. Si me lo preguntan, yo creo que lo podríamos hacer, y con el perdón de todos, muy bien en virtual a distancia la investigación. Solamente haciendo un modelo de educación virtual a distancia que se cumpla. Empezando por aprender a leer. Porque yo creo que para investigar hay que aprender a leer. Y ellos tienen al final de su carrera 22 libros, 26 libros. Si por lo menos leyeran los 22 libros, si por lo menos aprendieran a leer esos libros, a analizar esa información, a recopilarla, si por lo menos fueran eso, de no decir todas las bases de datos que tenemos en el sistema. Mira, y no ha dicho hablar sino del modelo, léase el libro. Ahora, si por lo menos les exigiéramos las mínimas normas de redacción para los trabajos y mínimos cumplimientos de las normas AFA, que es lo que estamos estableciendo en un minuto, en la presentación de los trabajos, y son 10 semestres, y si semestre tras semestre, curso tras curso, le hiciéramos cumplir, ¿no lo lograríamos? Yo creo que sí. Me parece que implica un compromiso muy grande nuestro como docente. Y estoy hablando entonces del libro, de hacer unos trabajos que suben en la... Ahora, manejan las aulas. Ellos manejan la tecnología que otros no manejan. Saben buscarlo. Que son malos para leer, entonces tienen unos simuladores, unos laboratorios. ¿Cuántos de nosotros conocemos los laboratorios de química, física y biología? Donde el muchacho puede solito ir indagando, coger el reactivo y mezclando, y no le pasa nada. Eso no lo podemos hacer en la vida real, no lo podemos hacer en el laboratorio. Ahora que vamos a tener las cámaras virtuales, ¿cuántos escenarios de práctica no podemos crear? Imagínense crear un escenario y alrededor de ese escenario todo lo que podemos escribir. O sea, yo opino que lo tenemos todos los insumos, lo que nos toca es usarlos un poco más, trabajarlos un poco más. Hay mucho por hacer, gracias a Dios. Si no, les diría, como les digo a mis colaboradores y a mis colegas, si no, colguémonos una lápida. Pero menos mal, hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Los invito a seguir mirando las políticas, los lineamientos y a decir, oye, yo ya hice esto, yo he participado en esto. Por ejemplo, hay uno que nos ayudó mucho en la red de investigaciones, cuando que los docentes participan en redes, nosotros tenemos la propia, participamos en eso. Eso también está en investigación en el factor. Y es cómo ustedes se vinculan a redes de investigación, a redes diferentes, que no son solamente las de un minuto, sino, oiga, ¿dónde hay redes internacionales? ¿Yo cómo participo? ¿Sí? ¿Qué grupos existen? ¿Yo cómo me puedo vincular? Claro, todos esos grupos hay que vincularse ¿con qué? Con producción. Hay que vincularse con producción. Pero que quede todo esto que esto hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. La política hay que cumplirla. Ahora, nosotros, ¿cómo nos beneficiamos profesionalmente cumpliendo esta política? Hay muchos beneficios profesionales si cumplimos esta política. Que tienen que tener maestría. ¿Quién no tiene? A ver qué hacemos. Que hay que tener doctorado. Entonces vamos a seguir haciendo campañas para formación de doctores. Que hay que tener artículos, y yo ¿dónde escribo? Ay, pero ¿dónde escribo? Si aquí le dimos de la vamos a publicar. Si es que aquí los aliados de nosotros son Pearson, McGraw-Hill, Trillas, Alfa Omegas, no, cualquiera. ¿Qué tal usted con un libro, con un capítulo publicado en uno de los libros a la medida que nos publica Pearson, que lo imprime Pearson? Su capítulo está ahí. Vaya a verse fácil que Pearson le publique algo. O McGraw-Hill.
y nosotros con esas oportunidades que tenemos y no lo hemos hecho. Entonces, lo que dejo hoy en el escenario es seguir buscando oportunidades, seguir indagando en ellas. ¿Que hay una política con que cumplir? Sí. Ahora aprovechenla para su beneficio. Nos ayuda a nosotros como institución, porque además es la institución de todos nosotros, nos suma a hacer esa lista de chequeo que parece feo decirlo, pero cuando uno hace evidencia es una lista de chequeo. Lo tengo. Tengo capítulo, tengo artículo. Aquí es un listado, pero todo lo que nos beneficia profesionalmente. Seguir trabajando, mucho por hacer. Los que sueñen con nosotros, desde aquí un año estaremos trabajando por la primera acreditación de programa. Le apostaremos a financiera, que creo que es la primera. Le apostaremos a financiera. Será también un trabajo muy arduo, pero en 2-3 años tendremos todos los programas de Uniminuto Virtual a Distancia en alta calidad. Y pues como los poquitos que me conocen, o los que me conocen más, saben que lo vamos a hacer. Y este factor es clave. Ese factor es clave. Vincúlense a todas las convocatorias que vamos a hacer. Vincúlense. Le toca a uno sacar tiempo a estas, uno no escribe en el día. Eso es mentira, uno en el día tiene muchas actividades. Si me lo preguntan a mí, a la medianoche, dependiendo de qué tan productivo sea. Si tengo 15 días, no escribo nada, de un día para otro escribo más. Unos somos así, otros no. Entonces mire a ver cuál es su ritmo, cómo es usted. ¿Cuándo es más productivo? ¿A qué horas? Sáquenle un ratito. Cuando estamos por graduarnos para la maestría, escribimos porque nos toca para podernos graduar, ¿sí o no? Y sacamos el trabajo de grado. Ahora para el doctorado escribimos porque hay que subir la tarea a las 12 de la noche, hay que cumplir y la hacemos. ¿Sí? Entonces usted ahorita va a decir, me van a pagar 6 millones de pesos y si no da 6 millones me sirven para el paseo de enero. Me puedo ir de paseo si escribo un capítulo. 6 millones no me pagan. Me voy de paseo, saque de la medianoche, pero son 6 milloncitos. Fuera de eso lo suma a su libro, le suma acá, le suma allá. Escribamos, esa es la invitación. Escribamos. Listo. Vamos por una revista indexada, vamos a contratar a una persona que nos ayude. La indexación se nos demora unos 2-3 años, pero que nazca la revista con condiciones de revista indexada, para que cuando lleguen esos 2 años estemos cumplidos. Necesitamos de los artículos de ustedes. Vayan a la resolución rectoral que dice cuánto se reconoce por un artículo indexado. Mire, sencillito, escribe cuando hago un estadístico de cada cuánto entran sus alumnos al aula, cómo suben las tareas, qué hora es que estudian, y ahí le va saliendo su artículo. Porque bien, busquen lo más sencillo y verán que ahí lo encuentran. Ahí encuentran su proceso de investigación. ¿Quiénes vienen? ¿Por qué no vienen a clase? ¿Quiénes es? Miren, en lo más sencillo yo sé que encuentran el artículo. Entonces, sigamos trabajando, vinculémonos a los proyectos, sé que lo vamos a hacer. La invitación es para todo el país, no solamente para Uniminuto Virtual a Distancia en Bogotá, a seguir trabajando en la investigación, a seguir produciendo, porque todo esto es complementario, todos aportamos, todos ponemos para el crecimiento del sistema y la calidad. Muchas gracias.